En este video vamos a continuar trabajando con el capítulo 4 del texto de Susana Sternbach y María Cristina Rojas. En esta oportunidad vamos a trabajar el apartado Patología y Violencia Familiar. Las autoras comienzan realizando una serie de consideraciones sobre la violencia. Primero van a decir que la violencia es un fenómeno que emerge, tiene este carácter de emergencia, la violencia. Este fenómeno también es un fenómeno que existe en todas las sociedades de manera diferente, enmarcadas en una cultura. La violencia como fenómeno existió en todos los tiempos, otra consideración importante a tener en cuenta, y otra que es la expresión, la violencia, de un malestar intrínseco a la cultura, que se da en la cultura. Y van a plantear que en tanto fenómeno se manifiesta a nivel individual, en una persona, a nivel grupal, como puede ser en una familia o en cualquier grupo, a nivel institucional, bueno, como en cualquier institución, y la violencia también se puede manifestar a nivel comunitario, ¿no? Serían como los 4 ámbitos de manifestación de la violencia. Lo importante a tener en cuenta de estas consideraciones, de estas primeras consideraciones, es que la violencia ejercida se da siempre en un momento sociocultural determinado, ¿no? Como la violencia, en tanto fenómeno, está sujeta a marcos socioculturales. Y ahí van a dar una primera definición de violencia. Van a decir que la violencia es un ejercicio de dominio de un ser humano a otro. Y este ejercicio de dominio, ¿no? Este ejercicio de dominar al otro, se asienta sobre una base ilusoria, o sea que es una ilusión, una base ilusoria de indiscriminación. O sea, es una ilusión que se basa en la indiscriminación. Indiscriminación, no discriminación. O sea que no estamos hablando de que una persona discrimina a otra. Estamos diciendo que la violencia de la que estamos hablando es cuando una persona indiscrimina a la otra persona. ¿Qué quiere decir que una persona indiscrimina a la otra persona? Bien, acá vamos. La ilusión de indiscriminación lo que hace es renegar las diferencias. Reniega las diferencias. Entonces, todos somos lo mismo, ¿no? En ese sentido, somos todos indiscriminados. No hay diferencias. Las diferencias están negadas. Mejor dicho, renegadas. ¿Sí? Somos todos diferentes. Entonces, la manera de operar que tiene, la manera de ejercerse este dominio es justamente, como dicen las autoras, renegando las diferencias individuales. No solo reniega las diferencias individuales, sino que también, o mejor dicho, al renegar las diferencias individuales, lo que hace es anular la singularidad deseante. ¿Qué es la singularidad deseante? Es el modo que cada persona tiene de desear. Es el modo único y propio en el que cada uno tiene. Es el modo único en el que cada uno desea. ¿Sí? Cada cual desea de manera diferente. Bueno, lo que hace la violencia, entendida como un ejercicio de dominio, es negar, anular la capacidad deseante singular de cada persona. ¿Sí? Entonces, más que discriminar, es indiscriminar. La violencia indiscrimina. La violencia es siempre indiscriminada. Bien, otra característica de este fenómeno es el hecho de que es eficaz, ¿no? La eficacia de la violencia. ¿En qué puntos es eficaz la violencia? Es, por un lado, como dijimos recién, en anular la capacidad deseante de la persona. Y por otro, anular
o mejor dicho, hace que la persona pierda su identidad. Acá hay muchos ejemplos. Vamos a dar un primer ejemplo. Cuando a una persona la encerraban en un manicomio o la encierran, ¿qué es lo primero que le sacan? Sus pertenencias. Pero ¿qué es lo primero que le sacan en realidad? La identidad, el documento de identidad. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero esto para poder ver cómo la violencia, bajo esta base ilusoria de indiscriminación, lo que hace es borrar la singularidad deseante de cada persona y con ello la identidad de cada persona. Y recién ahí van a empezar a relacionar la violencia en tanto fenómeno con la familia. Y la familia, podemos pensar entonces, va a ser el lugar, ¿no?, privilegiado. ¿Por qué el lugar privilegiado? Bueno, esto por lo que estuvimos estudiando en el apartado anterior, ¿no? La familia tiene este lugar, significa este lugar de sostén, de contención, de constitución de la subjetividad. Entonces, por lo tanto, es uno de los lugares privilegiados de ejercicio de la violencia, en tanto ejercicio de dominio de una persona sobre otra. Entonces, el modo que tiene de operar esta violencia al interior de la familia es que lo que intenta hacer es moldear al otro a imagen y semejanza. Justamente, semejanza es porque lo que hace es borrar las diferencias, ¿no? En lugar de moldear al otro a imagen y diferencia, lo que hace la violencia es moldear al otro a imagen y semejanza. O sea, anula las diferencias. Por lo tanto, al anular las diferencias, lo que hace la violencia es destruir los límites, porque justamente las diferencias lo que hacen es construir límites. Bueno, la violencia destruye estos límites, destruye las diferencias de cada uno de sus miembros al interior de una familia. Otro modo, otra característica u otro modo de operar de la violencia, van a decir las autoras, es la invasión. La violencia invade al cuerpo. Esto lo podemos ver en la violencia, en el abuso sexual infantil, pero en otros ejemplos también, ¿no? Cómo la violencia invade al cuerpo del otro. Pero no solo al cuerpo, sino también a la mente del otro, los derechos del otro, los vínculos del otro, ¿no? Esto se puede ver en la violencia, por ejemplo, al interior de la violencia de género, cómo el violento, digamos, el sujeto violento, prohíbe la construcción de vínculos de la persona violentada. Otro modo de operar de la violencia es anulando, como venimos diciendo. Miren lo que anula. Lo que anula, en definitiva, si anula las diferencias, si anula la singularidad deseante, lo que está anulando es la alteridad. Es decir, que el otro es diferente a mí, ¿no? Yo soy diferente al otro. Entonces la violencia lo que hace es anular la alteridad, ¿sí?, que se da al interior de una cultura. ¿Y por qué se da? Digamos, la alteridad es posibilitada por la cultura. Esto lo podemos ver con el texto de María Laura Méndez, el que estuvimos estudiando en videos anteriores, ¿no? Es la cultura la que nos posibilita la alteridad. Si ustedes recuerdan, el evolucionismo en la antropología fue la primer corriente en antropología que descubrió la alteridad. El problema fue que ¿qué hizo de esta alteridad la antropología evolucionista? La transformó en desigualdad, el otro como un salvaje, como un primitivo. Pero es la cultura la que permite esta alteridad constitutiva de la sociedad, ¿no? Todos somos diferentes. ¿Y a partir de qué momento? Bueno, a partir de la prohibición del incesto. Es la prohibición del incesto la que marca una diferencia entre, que es esta prohibición, esta regla de carácter sexual, marca una primera diferencia entre las personas con las que podés, digamos, tener relaciones sexuales y con las que no. Entonces ahí hay una marca, hay una primera diferencia, ¿no?, que la cultura permite instalar, ¿no?, al interior de una sociedad, al interior de la vida en sociedad, pero que la violencia lo que intenta es anularla, anular esta alteridad producida por la prohibición del incesto. Luego van a citar a Pierre Oulanier. Bueno, Pierre Oulanier es una psicoanalista francesa, ¿sí? Discípula de Lacan,
¿no? Del psiquiatra francés que reformuló el psicoanálisis a la luz del significante, a la luz de la teoría, a la luz de la teoría lingüística del significante, de la antropología y la filosofía. Bien, Pierre Boulanier, discípula de Lacan, tiene un concepto que inventó ella y que lo trabaja y que es muy conocido, que se llama violencia primaria. La violencia primaria es la violencia constitutiva del ser humano. Cuando la madre interpreta al niño que el niño tiene hambre, lo que está haciendo, en tanto portavoz de un discurso, es ejercer una violencia sobre el niño, porque el niño no dice que tiene hambre, el niño manifiesta que llora. Es una interpretación de la madre de que el niño tiene hambre. Es una interpretación de la madre en tanto portadora de un discurso, ¿sí?, donde se va a ejercer esta violencia, pero que es necesaria para la constitución subjetiva, para que ese cachorro humano devenga un sujeto, para favorecer procesos de subjetivación. Pero para los fines que estamos estudiando del texto, lo que nos interesa no es la violencia primaria, es la violencia secundaria. ¿Qué es la violencia secundaria? Es un exceso de violencia primaria. Es como una diferencia de cantidad. El exceso es una diferencia de cantidad en el modo de interpretación, ¿sí?, del adulto sobre el niño, de la madre o el padre o quien ejerce, digamos, la responsabilidad parental, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucra la problemática del poder, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el foco en esta idea de violencia secundaria. Y la definición que dimos anteriormente de la violencia como un ejercicio de dominio es porque estamos hablando de una violencia secundaria, que no es necesaria para la vida, justamente que va en desmedro de la vida, que perjudica la vida, la salud psíquica del infans. Entonces, ya estamos estudiando, estamos relacionando por un lado familia y por otro lado violencia. Entonces podemos pensar que al interior de la familia puede haber una modalidad, se puede dar una modalidad discursiva violenta, ¿sí? Esta modalidad discursiva violenta que puede darse al interior de las familias tiene el carácter de intromisión. Algo se mete dentro, se intromete, ¿no? Tiene el carácter de intromisión, ¿no? Cuando algo entra de manera abrupta, podemos pensar, ¿sí? Y el modo de operar de este discurso violento, de estas familias patológicas, consiste en posicionar al infans, al niño, ¿sí?, en pura posición de objeto, el niño como un objeto. Acá es interesante porque hablan de infans. ¿Por qué infans? Porque cuando nace el cachorro humano, ya no nace con una subjetividad. La subjetividad se tiene que construir. Entonces, hablamos de infans para pensar este aparato psíquico en constitución. Bien, el infans, violentado por este discurso familiar, patológico y violento, condena al niño, al infans, podemos pensar ahora, condena al infans a perturbaciones a nivel del pensamiento y de la palabra, van a plantear las autoras, y lo condena también, ¿sí?, a ser invadido, a vivenciar la invasión de la angustia, ¿sí? Y esta invasión, van a decir María Cristina y Susana Stenbach, van a decir, es desubjetivizante, es decir, no construye la subjetividad del infans, justamente desubjetiva al infans. Bien. Otra característica de la violencia secundaria, de la violencia que estamos trabajando, es que en toda familia hay un mandato, pero el mandato violento se caracteriza justamente por plantear la idea de igualdad, ¿no? Todos somos iguales, mejor dicho, todos somos lo mismo, de manera indiferenciada, de manera indiscriminada. El mandato opera sobre todos, no importan las diferencias, sobre todos los miembros del grupo.
Otra característica que tiene el discurso violento al interior de la familia es que se instala a través de dogmas, ¿no? De creencias, pero que son incuestionables. No se pueden cuestionar estos discursos. Entonces, de esta manera, ¿no? Los miembros de un grupo deben pensar todos de manera igual, como veníamos diciendo. Todos piensan de la misma manera. Ya sea los grandes temas los grandes temas de la humanidad o los pequeños temas de la vida cotidiana. Estos miembros de esta familia que padece este discurso violento, ¿sí? se basa u opera a través de ideales absolutos, ¿no? Estos ideales absolutos, en su devenir violento, lo que hace es eliminar la posibilidad de opción, la posibilidad de elegir de la persona, ¿sí? Cuando una persona no puede elegir, es porque esa persona está padeciendo la violencia secundaria de la que estamos estudiando, ¿sí? Estos ideales absolutos, ¿no? Se instalan de una manera, ¿no? Que podemos pensar en esta cuestión de absoluto, esta cuestión del absolutismo, ¿sí? Que lo que hace es denigrar, ¿sí? Lo que no llega a dominar, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Si decimos que la violencia es un ejercicio de dominio, cuando la violencia no puede dominar, lo que hace es denigrar, ¿sí? Lo que no puede dominar, lo que no puede abarcar. Entonces, la familia en tanto trama, podemos pensar, suele construir una telaraña familiar, hablan de telaraña, ¿no? Como una trama, que va a fijar este proyecto vital en cada miembro, y de ese modo es como la violencia circula, ¿no? A través de mejor dicho, de la circulación del poder, como la violencia, digamos, se reparte a medida que el poder circula, o mejor dicho, lo contrario. Justamente la violencia secundaria es cuando el poder no circula, cuando se instala, ¿sí? Cuando se instala de manera absoluta e indiscriminada. Bien. Entonces, la violencia secundaria lo que plantea, lo que nos viene a enseñar es que opera a través de un desconocimiento, ¿sí? Y de una exclusión del otro. ¿Por qué? Porque anula al otro en la capacidad de elegir, ¿sí? Y en la elección es donde está el deseo. Entonces, si no puedo elegir, no puedo desear. Y así se van anulando las capacidades deseantes. Bueno, se caracteriza esta violencia secundaria al interior de la familia, esta violencia discursiva a través de los enunciados, se caracteriza por convicciones rígidas, ¿sí? Por prohibiciones. Pero estas convicciones rígidas y estas prohibiciones operan de manera implícita, ¿sí? En la cual, digamos, se adhiere, imposibilita las distintas significaciones, las diferentes significaciones que se pueden desarrollar al interior de un grupo familiar. Se produce así una pérdida de los pensamientos secretos, van a decir, ¿no? En el sentido de que el secreto, el pensamiento secreto, en realidad tiene que ver con la capacidad de construir la privacidad en los miembros de una familia. Justamente la violencia secundaria, la violencia discursiva, este carácter de intromisión, se mete incluso adentro del pensamiento del otro, haciendo que el pensamiento del otro ya no tenga privacidad, ¿sí? No pueda desarrollar una privacidad, un pensamiento secreto. En ese sentido está la idea de pensamiento secreto. La idea de que si hay pensamiento secreto hay una constitución
de la privacidad. Y así se lo condena, ¿no? A los miembros de la familia se los condenan a la transparencia, porque si no tengo privacidad, soy transparente, ¿sí? Esta idea de ser transparente lo que hace es sostener, ¿sí? la omnipotencia de los otros, ¿no? De los otros que ejercen violencia sobre este ser transparente, sostiene esta violencia de carácter omnipotente, ¿no? Todo lo puede, sería omnipotente. Y al mismo tiempo sostiene la disolución del sujeto. No hay capacidad de subjetivación si soy un ser transparente. Continúan las autoras planteando de que para el infans, para el niño en constitución, para el aparato psíquico en constitución, descubrir que el discurso familiar puede ser verdadero y falso es tan o igual de significativo como descubrir la diferencia sexual hombre-mujer o como definir o como también descubrir la finitud del ser humano. Es tan significativo como esos conocimientos que el niño va aprendiendo en la vida, ¿no? Saber que el discurso del familiar puede ser verdadero y falso es muy importante. ¿Por qué? Porque destrona, ¿sí?, la verdad absoluta de la violencia secundaria, ¿sí? Esta verdad absoluta que porta el discurso familiar violento, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la importancia, digamos, de que el niño descubra la falsedad y la verdad del discurso familiar, ¿no? Distinto de la mentira. Descubrir que el padre puede estar enunciando una falsedad es muy importante, ¿sí? Porque da lugar al pensamiento del otro. Distinto es mentir. Luego continúan las autoras planteando la diferencia entre violencia discursiva, que es la que venimos estudiando, y la de maltrato corporal, que ya involucra el cuerpo. En el cuerpo se manifiesta la violencia, se puede observar, pero la violencia discursiva es implícita. Pero más allá de que una sea explícita y la otra sea implícita, las dos tienen igual poder de devastación de la subjetividad en el ser humano, ¿sí? Luego las autoras van a plantear esta idea muy importante y muy compleja de trabajar en la práctica, que es las determinaciones socioculturales a la hora de pensar la violencia secundaria, ¿sí? Las determinaciones socioculturales de la violencia requieren un esfuerzo para los investigadores y las investigadoras, un esfuerzo de develación, ¿sí? Porque están invisibilizadas en la cotidianeidad de la vida en la cultura, de la sociedad. Entonces, estas determinaciones socioculturales, familiares o culturales, ¿no?, cómo la cultura y la familia están relacionadas, no siempre son manifiestas, sino que en realidad lo que hay que estudiar es el modo en que se organiza, la organización implícita, ¿sí?, de la violencia secundaria en las manifestaciones, en sus manifestaciones, ¿no? Cómo estudiar esa organización que subyace a lo manifiesto de la violencia al interior de la familia. Entonces va a plantear que estas familias, digamos, donde se ejerce esta violencia, en lo que existe es una arbitrariedad, una autoridad arbitraria, ¿no? Lo digo porque lo digo yo, eso es una autoridad arbitraria, ¿sí? Y esta autoridad inunda, fíjate, fíjense, genera una inundación en las singularidades deseantes, es decir, en cada sujeto, ¿sí? Cada sujeto queda inundado por esta arbitrariedad, ¿sí? Y así el ser, ¿sí?, queda sujetado, es decir, es un sujeto determinado, ¿sí?, por el portador de estas certezas, ¿sí?, que violenta el grupo. Este
a esta autoridad arbitraria portadora de certezas, entre comillas. Certeza es porque no se le puede cuestionar su verdad. Y que va a ser también quien violenta al grupo. ¿Sí? Y aparece claramente como un sujeto determinado esta autoridad arbitraria. Y este sujeto, lo que está haciendo para plantear las autoras es repetir una historia transgeneracional. Seguramente en el violento hay una historia de violencia. Es muy probable. ¿Sí? Esta historia transgeneracional que se perpetúa a través de un argumento. ¿Sí? Ese argumento que se impone más allá de los deseos singulares y que lo que hace es repetir un mandato, ¿sí? Un mandato, y en esa repetición lo que se repite es un mandato que ubica al sujeto en lugar de objeto, ¿sí? Y el violento entonces tiene un lugar determinado en la familia, ¿sí? Que lo que hace es perpetuar este argumento transgeneracional que se repite de familia en familia. Las autoras van a plantear que esto ya fue estudiado, el discurso violento, que fue estudiado por un antropólogo, ¿sí? Que se llama Bateson o Bateson, que digamos dentro del estudio de la familia es cuando, si bien hasta ahora estuvimos estudiando la familia a partir de la antropología como objeto de estudio, luego en el estudio de la familia van a aparecer aquellos y aquellas quienes se van a interesar por la terapia en la familia. Bueno, entonces va a aparecer Bateson con todo el estudio de las familias en las personas con esquizofrenia, ¿sí? Y a partir de este estudio, de este abordaje terapéutico de las familias, Bateson va a elaborar el concepto de discurso paradojal, ¿no? Una paradoja es algo que no es ni verdadero ni falso, ¿sí? ¿Qué es una paradoja? Bueno, es justamente un enunciado que no es verdadero ni falso, que no es una contradicción. Por ejemplo, si yo digo, yo que soy de Pinamar, digo, todos los pinamarenses son mentirosos, eso es una paradoja, porque ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Una verdad o una falsedad? Puede ser tanto una falsedad como una verdad. Bueno, eso es una paradoja. Y hay un montón de paradojas. Vamos a ver la paradoja de la violencia discursiva al interior de la familia. Y ahí Bateson va a plantear el discurso paradojal, ¿sí? Es un discurso violento, ¿sí? Y va a dar el ejemplo, miren, ordeno que seas independiente. Es una paradoja. Yo no puedo ordenar al otro que sea independiente. Puedo fomentar la independencia, puedo construirla a la independencia con el otro, pero no ordenarla, porque eso es una paradoja. Te ordeno que seas independiente. Ahí tenemos otro ejemplo de paradoja, ¿sí? Y este discurso violento, paradojal, lo que hace es encerrar al destinatario. El niño, víctima del discurso paradojal, se ve encerrado, ¿sí? sobre un doble mensaje, que es dilemático. ¿Por qué es dilemático? Porque elijas la vía que elijas, ¿sí? Va a ser un problema. Por ejemplo, el ejemplo de la madre que le dice, ¿querés esta corbata? ¿Cuál corbata te gusta más, la roja o la verde? Y cuando el niño dice la verde y elige la verde, la madre lo castiga. Entonces, ahí hay un doble mensaje. Le da a elegir la corbata que más le gusta, pero después es castigado. El niño se ve encerrado en ese doble mensaje. También se le llama doble vínculo, ¿sí? Por lo tanto, este doble mensaje es ambiguo, ¿no? Tiene carácter de ambigüedad. Bueno, justamente las autoras van a decir que lo verdadero no es lo contrario de lo falso. En una paradoja, justamente, lo verdadero no es lo contrario de lo falso. Eso sería una contradicción. En la paradoja, la verdad y la falsedad van al mismo tiempo, en todo caso, ¿sí? Entonces, lo verdadero no es lo contrario de lo falso en el discurso paradojal, sino que permutable, se permuta. Ahí está, eso es muy interesante, ¿no? En la paradoja
La verdad y la falsedad se permutan al mismo tiempo. Y no ofrece una salida, lo encierra al violentado, a la persona que es víctima de la violencia. Queda encerrada, no hay salida más que la denuncia, plantean las autoras. Si el niño, la mujer o cualquier persona violentada no puede denunciar, queda encerrada en ese doble vínculo, ¿sí? Que es muy difícil salir, y sobre todo para los niños y las niñas, porque justamente dentro de la familia es justamente donde los niños sufren mucho, se angustian mucho por la pérdida de amor de la madre o del familiar. Por lo tanto, no quieren perder el amor de la persona. Bueno, imagínense cuando esa persona ejerce violencia sobre el niño, sobre ese niño que no quiere perder el amor por esa madre, o por ese padre, o por cualquier agente de la familia. ¿Sí? Despierta muchos temores en los niños la pérdida de amor. Entonces imagínense cuando esa persona ejerce violencia sobre el niño. Otro punto importante es la cuestión de la dependencia y el desvalimiento. ¿Sí? Si el niño depende del otro, depende necesariamente del otro. Por lo tanto, ¿sí? Ese otro emisor del mensaje, ¿sí? Ese mensaje que emite el otro, es incuestionable. ¿Sí? Por eso es muy importante esta cuestión del discurso paradojal. Porque el niño en su situación de dependencia, depende, como dice la palabra, depende del otro. Entonces la verdad del otro es incuestionable por esta relación de asimetría entre niños y adultos. Y esto genera grandes perturbaciones psíquicas. Bueno, nos vemos en el próximo video.